El miedo. El miedo es una estructura básica de la relación del ser humano con el mundo. El miedo organiza la percepción de la realidad, orienta decisiones, regula conductas, condiciona vínculos sociales y participa en la construcción misma de la identidad personal. Comprender el miedo exige abandonar la idea simplista de que es únicamente una reacción ante un peligro inmediato. El miedo también puede surgir frente a amenazas imaginadas, anticipadas, simbólicas o incluso indefinidas. Puede referirse a algo concreto, un animal agresivo, una enfermedad, una pérdida económica, o a algo difuso, el futuro, el fracaso, la muerte, el abandono, la incertidumbre. El miedo, por tanto, no solo responde a lo que ocurre, responde también a lo que podría ocurrir. Desde una perspectiva biológica, el miedo cumple una función adaptativa esencial. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando el organismo detecta peligro, el sistema nervioso activa respuestas fisiológicas específicas: aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, aceleración de la respiración, incremento de la atención. El cuerpo se prepara para huir, atacar o protegerse. Este mecanismo ha permitido la supervivencia de la especie durante millones de años. Sin miedo, el ser humano no evitaría riesgos evidentes, cruzaría precipicios sin precaución, ignoraría amenazas físicas y carecería de mecanismos básicos de autoprotección. El miedo, en este sentido, preserva la vida. Sin embargo, el problema surge cuando el miedo deja de responder a peligros reales y comienza a organizar la vida cotidiana. El mismo mecanismo que protege puede convertirse en fuente de limitación. Una persona puede evitar hablar en público no porque exista peligro real, sino por anticipación de rechazo. Puede renunciar a oportunidades laborales por miedo al fracaso. Puede evitar relaciones afectivas por temor al abandono. El peligro no está en el mundo externo, sino en la representación mental del sujeto. El miedo opera entonces como anticipación negativa del futuro. Desde la filosofía, el miedo ha sido interpretado como experiencia vinculada a la conciencia de vulnerabilidad. El ser humano sabe que puede perder lo que posee, sabe que puede sufrir, sabe que puede morir. Esta conciencia produce una forma específica de inquietud que no depende de amenazas inmediatas. El miedo revela la fragilidad de la existencia. A diferencia de otros animales, el ser humano no solo experimenta miedo ante peligros presentes. Puede temer lo posible. Puede imaginar escenarios futuros, proyectar pérdidas, anticipar catástrofes. Esta capacidad de anticipación amplía enormemente el campo del miedo. Un estudiante puede sentir miedo semanas antes de un examen. Un trabajador puede temer perder su empleo, aunque no existan señales concretas. Una persona puede temer enfermar sin síntomas reales. El miedo se alimenta de la imaginación. En este punto aparece una distinción conceptual importante: el miedo frente a algo determinado y la angustia frente a lo indeterminado. El miedo tiene objeto claro, se teme algo específico. La angustia, en cambio, carece de objeto preciso, es sensación difusa de amenaza. Cuando alguien teme a un animal peligroso, el objeto del miedo es identificable. Pero cuando alguien siente inquietud constante sin saber por qué, experimenta una forma de temor sin objeto definido. La vida moderna intensifica esta forma de miedo difuso. La incertidumbre económica, la inestabilidad laboral, la sobreexposición a información alarmante y la aceleración social generan sensación constante de amenaza. El miedo deja de ser reacción puntual y se convierte en atmósfera permanente. Desde la psicología, el miedo participa en el aprendizaje conductual. Muchas conductas se forman mediante asociación entre experiencias negativas y situaciones específicas. Si alguien sufre humillación al expresar una opinión, puede desarrollar miedo a hablar. Si alguien experimenta dolor en cierto contexto, puede evitar situaciones similares. El miedo condiciona el comportamiento. Este mecanismo explica fenómenos cotidianos. Una persona que sufrió un accidente de tránsito puede desarrollar miedo a conducir. Un niño que fue ridiculizado al equivocarse puede temer el error durante toda su vida. El miedo conserva memoria. El pasado se proyecta sobre el presente.
El miedo también cumple funciones sociales. Puede ser utilizado como herramienta de control colectivo. Las instituciones políticas, los medios de comunicación y las estructuras de poder han empleado históricamente el miedo para regular conductas. El miedo al castigo mantiene el cumplimiento de normas. El miedo a la exclusión regula comportamientos sociales. El miedo a amenazas externas fortalece identidades colectivas. Las sociedades se organizan parcialmente mediante gestión del miedo. Esto plantea una dimensión ética y política del fenómeno. El miedo puede proteger, pero también puede manipular. Puede servir para preservar la vida o para restringir la libertad. Una población dominada por el miedo tiende a aceptar restricciones, obedecer a autoridades sin cuestionamiento y evitar el conflicto. El miedo reduce la capacidad crítica. Desde la perspectiva existencial, el miedo se vincula con la libertad. Elegir implica riesgo. Decidir implica renunciar a otras posibilidades. Actuar implica asumir consecuencias imprevisibles. Toda libertad auténtica incluye exposición al miedo. Quien decide cambiar de vida, iniciar un proyecto o transformar su existencia, enfrenta incertidumbre. El miedo no desaparece con la libertad, la acompaña. El miedo revela que la existencia no está completamente asegurada. También existe el miedo a uno mismo. El ser humano puede temer sus propios deseos, impulsos o posibilidades. Puede temer descubrir aspectos de su identidad que contradicen su autoimagen. Puede temer su propia libertad. Este fenómeno explica resistencias al cambio personal. No se teme solo lo externo, se teme lo que uno podría llegar a ser. El miedo se convierte en límite interno. En la vida cotidiana, el miedo adopta múltiples formas. Miedo al rechazo social, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo al envejecimiento, miedo a la soledad, miedo a la pérdida de sentido. Muchas decisiones aparentemente racionales están guiadas por temores implícitos. Alguien puede elegir una profesión por seguridad económica y no por vocación. Puede permanecer en relaciones insatisfactorias por miedo a la soledad. Puede adoptar opiniones dominantes por miedo al aislamiento. El miedo estructura trayectorias vitales. El fenómeno también posee dimensión temporal. El miedo se orienta hacia el futuro. Incluso cuando surge de experiencias pasadas, su función es anticipar lo que podría suceder. El miedo es proyección. Esto explica por qué puede persistir incluso cuando el peligro ha desaparecido. La anticipación continúa activa. Sin embargo, el miedo no es necesariamente negativo. Puede cumplir funciones cognitivas importantes. Señala límites, advierte riesgos, obliga a evaluar consecuencias, promueve prudencia. El problema no es el miedo en sí, sino su desproporción o su dominio absoluto sobre la vida. Cuando el miedo determina todas las decisiones, reduce la capacidad de acción. Cuando desaparece completamente, expone al individuo a riesgos innecesarios. La experiencia humana oscila entre protección y limitación. El miedo plantea así una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones responden a evaluación racional y hasta qué punto responden a evitación del temor? Esta pregunta atraviesa la vida cotidiana. El miedo también influye en la percepción de la realidad. Bajo amenaza, la atención se concentra en lo negativo, se exageran riesgos y se reduce la capacidad de análisis complejo. La mente busca seguridad inmediata. El miedo simplifica el mundo. Este fenómeno explica reacciones impulsivas en situaciones de crisis, decisiones apresuradas y búsqueda de soluciones rápidas ante problemas complejos. Desde la antropología, el miedo ha sido interpretado como componente estructural de la cultura. Los sistemas religiosos, las normas sociales y las instituciones jurídicas han respondido históricamente a temores colectivos. Miedo al caos, al desorden, a la violencia, a la muerte. La organización social puede entenderse como respuesta institucional al miedo. El miedo revela la condición humana como existencia expuesta, vulnerable e incierta. El ser humano no controla completamente su destino, su entorno ni su futuro. Vive entre posibilidad y riesgo. El miedo expresa esta condición. No se trata de eliminar el miedo, lo cual sería imposible, sino de comprender su funcionamiento, reconocer su influencia y examinar sus efectos sobre la vida individual y colectiva. Comprender el miedo implica comprender cómo el ser humano se relaciona con el peligro,
la incertidumbre, la libertad y la fragilidad de su propia existencia.